Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Paranormal. Paranormal, ¿cómo estás, chiquillas? ¿Cómo estás, Perito? ¿Cómo estás, Camila? Hoy tenemos un gran invitado, nuestro querido Mota Motoso. Mota Motoso, sí. Casi me equivoco como la vez pasada. Hoy vamos a hablar con nuestro invitado acerca de contactos, porque nos vamos a decir abducciones. No es el caso. Contactos. Así que, querido Mota, cuéntenos un poco cómo fue que a usted bienvenido lo contactaron. Y bienvenido también porque es un invitado internacional. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muy feliz de que se den estos espacios para hablar de estos temas que ojalá a uno le hubieran hablado de esto desde hace mucho tiempo. Entonces, estamos acortando también más tarea para algunos que de pronto les interesan estos temas y genial. Muchas gracias por la invitación y qué bueno. Llevo a Chile completamente en mi corazón donde sea que vaya también. Es bacán. Bacán. Cuéntenme ustedes, dígame para qué soy bueno. Pero un poco, ¿cómo es tu historia? ¿Cómo llegaste? O sea, en el fondo, ¿cómo fue que fuiste contactado y quién o quiénes te contactaron? Ya, mira, ¿Cómo llegaste a eso? Yo creo que si hablamos de contactados, yo lo relaciono como mi experiencia personal de cómo empezó. Fue empezar a construir un cuerpo físico y una mente que se fuera preparando poquito a poquito para llegar a ese momento en el que para muchos entendimientos lo llaman contactados, ¿cierto? Contactarse uno con una energía tal vez superior o fuera de este planeta, fuera de este mundo o de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver, ¿cierto? Entonces lo que sucede fue que yo me vi involucrado desde que empecé a hacer un viaje por Latinoamérica, que es una cuna energética hermosa por estar con la cordillera de los Andes. Muy seguramente ahí empezó a crearse en unas anclas. Yo en este momento puedo darme cuenta de que ese propósito de haber viajado por Latinoamérica al estilo mochilero era para ir haciendo unos anclajes energéticos con ciertos lugares, ciertas personas también, para que desde ahora se empezara. ¿Tú cuando empezaste a hacer ese viaje, cuando te planteaste viajar por Latinoamérica y todo, lo hiciste con esa intención, como la de encontrar alguna respuesta espiritual, energética, etcétera, o fue algo que fuiste descubriendo en el proceso, en el camino? En el camino. Sí, fue descubriéndose poco a poco, pero ahora que lo veo desde acá y cuando logro también tener esta conexión con estos seres, de alguna manera, por así decirlo, se me representa el por qué conocí a cada una de las personas, quiénes eran ellos en su yo superior, quiénes vinieron a ser durante mi trayectoria en ese viaje que todavía sigue siendo un viaje, porque todavía sigo ocupando este vehículo, en esta experiencia humana que me corresponde siendo un ser humano como Jorge Luis Mota, que es mi nombre, pero ahora lo veo, ahora puedo volver a hacer esa ruta, pero desde esa. Ahora si yo me lanzara nuevamente en mi cuerpo físico, tal vez lo haría así con esa intención, no como lo hice al principio, pero esta vez lo estoy recorriendo nuevamente, pero a través desde otro pensamiento que no tiene que ver con lo material, con la materia. ¿Qué fue lo que fuiste descubriendo durante tu viaje? Cuando llegué a la Patagonia. Mira. Sí. Yo creo que fue la segunda vez que llegué a la Patagonia, ya antes de devolverme nuevamente para Colombia. Ahí fue donde empecé a tener mis primeros contactos físicos y telepáticos con naves que son mallas energéticas en las que uno se conecta con una intención, pero para todo eso tenía que estar mi cuerpo físico y mi cuerpo mente, todo en una arquitectura que yo no sé, tal vez todo lo que me pasó, todo lo que viví, hizo parte de ese rompecabezas para tal vez ahora que se convirtiera en un canal para comunicarme directamente con
con esta clase de experiencias que suceden. En este caso acá, todos los días, todas las noches me conecto con seres, me puedo conectar también con mis maestros de allá, de la Patagonia, de Perú, de Ecuador, de Brasil, ¿sí? Y estamos en una red, estamos tejiendo la red, así no lo hagamos físicamente, ya sabemos que nos estamos comunicando, nos estamos hablando con ellos, nos estamos ayudando con tareas, con sanaciones, entonces es como una mallita, una red energética que hay ahí y que se ancló, en mi caso, afortunadamente me siento honrado de haber hecho ese viaje, porque fueron las anclas, los cositos, los nodos que se pusieron en ese territorio, y como tiene que ver con la mamita cordillera, que es como la kundalini, que es la gran energía, entonces siento que toda esa kundalini quedó como un tatuaje de chakras en mi cuerpo, y por eso puedo ir a comunicarme con ellos nuevamente. Qué linda esa frase, ¿eh? Tatuaje de chakras. Y quería preguntar, porque tú dijiste que era como el viaje por toda Latinoamérica, que fue lo que básicamente despertó al final el viaje, o sea, llegaste al despertar espiritual y todo eso, y a contactarte. ¿Puede ser todas estas historias, no sé cómo decirlo, sino como toda la historia latinoamericana, que es como los aztecas, todos los indios tienen como un tema con como yo siento como alienígena, o sea, siempre dicen como los hombres pájaro, lo mismo que decías tú de la cordillera. ¿Hay algo ahí también como dentro de la historia indígena, como que se relacione con el tema de... Yo creo que sí, yo creo que sí, pero mira lo curioso, porque yo no hice un viaje así de la cosmovisión indígena de Latinoamérica, no, yo lo hice era para conocer, y sí, lo hice de manera muy austera, sí, echando dedo, como fuera, todo eso, pero si yo pasaba... O sea, viniste de vacaciones a conocer, ¿no? No. Luego lo que preguntaban antes, no viniste con una intención espiritual, era como sí, un viaje, ¿no? O sea, yo no sabía que se iba a transformar, y se sigue transformando todos los días en algo como esto. Yo lo hice inicialmente desde mi concepto, mi proceso individual que yo llevaba, que era el querer salir de la universidad y no meterme a una oficina a trabajar, por lo menos. Perfecto. Sino que de una vez salí de la universidad y arranqué y me fui a corran de aquí, porque quiero ver qué pasa más allá. Y lo que pasó fue exactamente esto, que mi cuerpo se fue acostumbrando físicamente, por ejemplo, con la alimentación. A mí me costaba muchísimo, intentaba ser vegetariano, por ejemplo, y no podía, porque siempre que yo llegaba a algún lugar, siempre había un alimento para mí, afortunadamente, y se recibía. Pero en este momento, por ejemplo, que mi cuerpo es un canal energético para esta clase de comuniones, lo tengo completamente, por así decirlo, en ese enfoque limpio, porque obligatoriamente, de verdad que fue obligatoriamente, era como si me fueran puesto una cosa aquí en el cuello, de que no puedo volver a comer carne, por ejemplo, ni puedo volver a que mi cuerpo se convierta en algo que ensucie esta comunicación que estoy teniendo en este momento con arcángeles, con seres, digamos, multidimensionales, con mi yo superior, con el yo superior de ustedes, por ejemplo. Esto para mí, que yo le decía antes, eso es una ceremonia en este momento. Yo antes estuve haciendo esta canalización también para poder comprender qué era lo que estaba pasando con esta solicitud, ¿sí? De podernos reunir en este espacio. Daniel, todos ustedes, Camila, todos, en este momento para mí son unos maestros completamente, unos maestros, y esta es una ceremonia para mí es una ceremonia, porque yo después, y ya lo he visto también, después voy y hago mi meditación, y se me van a mostrar todos sus yo superiores, para si eso es lo más hermoso, porque a través de estas palabras que vamos a decir en este momento, por eso las cuido tanto y las honro tanto, porque tanto las palabras que ustedes me digan como las que yo diga hacen parte después de ese tejido que se va creciendo, y donde yo puedo entrar después, y todos podemos entrar de alguna manera, porque si lo hice yo, todo el mundo lo puede hacer definitivamente. Entonces es eso.
Pero sabes que yo sí siento que, o sea, no sé por qué, de pronto es por esto mismo que tú estás comentando, que viajaste por toda Latinoamérica y nunca te imaginaste que eso se iba a convertir en lo que se convirtió. Pero yo siento que al final, no sé si vieron el último video de Residente de This is Not America. Bueno, y todo lo que habla Residente, pues que es muy el tema del latinoamericano, o sea, y que básicamente nosotros somos un pueblo, todo un pueblo, Latinoamérica, sí. O sea, desde México en realidad. Y eso jala, o sea, yo siento que eso jala. O sea, sí. Que puede que... Yo siento que tú de repente no te diste cuenta, pero de repente te iba jalando. Yo siento que son como fuerzas que uno no, de repente no llega a dimensionar en el momento y que después dice como que, sí, fíjate, la Pachamama me estaba ahí como contactando. A veces, sí, a veces uno puede hacer esos recorridos, así como hace el recorrido de su cotidianidad, de encontrarse con gente, visitar lugares, y uno dentro de este plano lo ve así tal cual como lo vemos, ¿cierto? Pero hola, ¿cómo estás? Sí. Claro, así como cuando tal vez yo fui a Machu Picchu, por ejemplo, me metí esa patoneada, me fui caminando y yo pensaba que iba a llegar a Machu Picchu, pero ahora, por ejemplo, cuando lo veo desde una canalización, puedo ver que ahí habían otra clase de cosas que estaban sucediendo y era que esta presencia, este cuerpo, materia y mente dejaran un registro ahí, por eso yo lo llamo como un anclaje. Quién sabe para qué, sí. Porque no tengo ni idea, tal vez es para que sucedan esta clase de cosas, que ya se empiecen a hablar de esta clase de cosas que, como le digo, hace mucho tiempo, ojalá a uno empezaran a hablarle de estas cositas para tal vez empezar a acostumbrarnos a ser creativos. Necesitamos una mente creativa, la mente, a través de la mente, empezar a abrir estos espacios para dialogar sobre estas cosas que hacen parte de todos, completamente todos. Y que no exista solamente una metodología, un método que a la final también, ese método tal vez lo que hace es permitirnos no crear, solamente enfocarnos en algo que ya está creado y nos anula por completo como seres creadores, como Dios, sí. Nosotros. Todos siendo dioses creadores en esta arquitectura, en esta gran malla. Sí, como que yo ayer pensaba como que se ha muerto un poco el bichito artístico que sí existía antes, en el sentido de que, por ejemplo, en las familias siempre se tocaba, por ejemplo, música, o había alguien como músico, no sé, en el campo pasaba eso, que era como que la gente se juntaba y uno tocaba guitarra y el otro tocaba, no sé, acordeón o cosas así, y de repente yo decía, ¿y en qué momento dejó de eso de existir? Y fue como un poco cuando entró como la industria en el cuento, porque si no, antes era todo como muy familiar y tú estabas siempre en una situación en que lo podías pasar bien con el otro, pero cuando empezaste a ser competitivo, así, es como se acabó la música, eso no puede ser. Sí, claro que sí. Y mira que por eso es que hay que ser tan en este momento, por ejemplo, yo lo que iba aprendiendo de personas que iba conociendo, sobre todo es que, reitero, en la Patagonia me sucedieron muchas cosas que siento que fue como esa parte donde te menean así fuerte para que por fin salga tu ser, ese que está ya preparado tal vez para ver otra clase de cosas, y ahí fue como ese lugar donde se estableció tal vez un anclaje mucho más fuerte, y volver nuevamente. Cuando yo todos los días amanece y sale el sol, yo digo, tengo que programarme a decir, verdad, soy un ser humano, porque no después me olvida. Entonces, volver, porque es hermoso cuando ya se expande un poquito más la visión y todo lo que entra por nuestros poros y nos damos cuenta que todo está comunicando. El oráculo está ahí enfrente de nosotros, y mira, yo tengo el oráculo aquí enfrente, que son estas caras tan hermosas suyas, ahí, esos fondos, estos tonos de piel, todo eso es un oráculo para mí. Entonces tenemos toda esa información ahí de frente, y esta materia que estamos viviendo ahora es el resultado de todos esos pensamientos que nosotros mismos hemos creado. Somos los arquitectos de esta gran formación individual y colectiva. Aquí la estamos logrando colectivamente. Sí, porque las dos cosas que tú hablas al final, que es como que
somos más que lo que vemos. Y algo que hablábamos con Yamilet, yo me acuerdo que era el tema cuántico. Y es algo que a veces no nos damos cuenta, y es que nosotros somos, o sea, somos materia, pero somos más que eso, somos como, no sé cómo explicarlo, cómo lo veo yo, pero yo siento que nosotros somos como una nube de energía, porque nosotros de por sí no estamos conectados con nada, o sea, nosotros somos, porque los átomos no están juntos de ninguna manera, y eso o sea, como que siento yo que eso es lo que en algún momento puede ayudar a que uno pueda como llegar, como mutar su cuerpo físico y como para llegar a otras dimensiones y eso. ¿Estoy mal o me estoy yendo para donde no es? Mira que eso es lo que estamos intentando conocer. Si nosotros decimos que todos somos Dios, de alguna manera, porque estamos creando, somos creadores de nuestra propia historia, entonces tu forma de ver tu experiencia individual como ser humano, siendo un ser de afuera, es una ayuda para mí, para yo aprender eso que también soy yo en ti. Entonces la experiencia está pasando contigo y es aceptada, está muy bien las cosas que te pasen a ti, porque eso ayuda a formar mi cuerpo también en esa gran malla que somos todos. Entonces, de alguna manera, todas las experiencias que nos pasen a cada uno y el camino que elijamos para encontrar este despertar del que tanto se está en este momento, ¿cierto? Es un mapa que se está dibujando para que otras energías superiores que están intentando contactar con nosotros a través de ese mapa que hemos creado individual, lleguen a nosotros. Yo creé un mapa, tal vez fue ese mapa que yo hice, lo delineé por la ruta que hice, por mi historia de vida, y ese fue la información que necesitaban estos seres para poder crear ese canal de comunicación. Entonces lo crearon en este momento con una experiencia personal conmigo, pero contigo puede estar pasando otro Claro. canal, otra forma, Claro. otra estructura. Entonces por eso todos tenemos la capacidad de crear ese camino para podernos comunicar con estos seres o energías. ¿Y cómo, que recién mencionaste que viviste algo o una serie de cosas en la Patagonia? ¿Nos podrías explicar un poco cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo fue que te llegaron? ¿Alguna anécdota? ¿Cómo fue? Porque me imagino que debe haber gente como lo que dijiste ahora que está como viviendo ese proceso o que está recién empezando a ser contactada o recién empezando a recibir mensajes o informaciones, etcétera. Pero quizás no lo está entendiendo de esa forma o no lo está viviendo o asumiendo de una forma correcta, no sé. Entonces, ¿cómo fue un poco tu experiencia pensando en comunicárselo a las personas que les está pasando algo parecido ahora? Claro. Bueno, yo creo que más que el hecho de ser la Patagonia, es más como que es lo más cercano al momento en el que yo estoy comprendiendo estas cosas. Es como lo último de lo que me ha pasado en la vida que me hizo tener esta concepción frente a mi propia vida, mi propio existir. Y son esa Claro, clase de... lo importante no es la Patagonia, sino lo que tú viviste. Lo que viví, Ahí, digamos. y de alguna manera yo puedo hablar también de algunas personas que a través de su poder ya lograron también activar ciertos campos energéticos en mi cuerpo, en mi mente, para que yo también tenga una apertura también, pero para eso necesitaba también que mi cuerpo y mi mente estuviera en disposición para recibirlo, y para eso fue que hubo todo ese proceso. Entonces, por ejemplo, lo que pasó en la Patagonia eran cosas que te tiran así de alguna manera, ¿cierto? Como que te encuentras con tu oscuridad para poder salir también de alguna manera, salir y esas cosas que uno termina transmutando, que uno los ve como algo como que, pucha, ¿por qué me pasan estas cosas tan dolorosas o tan sí? Pero al final es una purga, es una sanación que está limpiando nuestro cuerpo. Y si lo vemos de esta manera y lo comprendemos, y logramos entender que el significado es para poder salir de eso, después de que sale uno de una oscuridad, lo mínimo es quedar encandilado de la luz también de alguna manera, viéndolo metafóricamente. Entonces eso tal vez fue lo que me sacudió, porque me sucedieron esa clase de cosas que fueron detonantes para yo ir tan adentro de mí que lo único que hubo ahí después fue esa explosión de cosas que están sucediendo ahora.
Pero yo creo que igual la Patagonia, a ver, en el sentido del sur, tiene como algo especial en el sentido de que, por ejemplo, dicen que mientras más al sur vas por lo menos aquí en Chile, es como, todo es un ritmo mucho más lento. Que a mí me parece que fue como casi el mensaje de la pandemia, es como, vayan lento. Tantas cosas que no necesitan, así como, tranquilo, tranquilo. Y cuando vas al sur, ¿cómo es que ahí tienen una frase? El que se apura en la Patagonia. Algo así como... Algo así. Eso, el que se apura. Si usted se va apurado, está perdiendo su tiempo, una cosa así. Apurado y está pretendiendo que otra persona va muy apurada, tú eres el que está perdiendo. Claro que sí, claro que sí. No, y aparte de eso también, yo siento que a diferencia, no sé, puedo decirlo, a diferencia, por ejemplo, no me encontré esta clase de cosas en Colombia o en Perú o en Ecuador, sino que justo me empecé a encontrar, tal vez sí aparecían, pero mi proceso no me permitía verlos. Entonces ya cuando yo llego a la Patagonia, ya venía yo con cositas más encima, formas de ver diferente. Allá había empezado ya mi cuerpo a acostumbrarse a esta clase. Ahí fue donde llegaron estos maestros que son personas así como yo, como tú, como todos los que estamos acá, y empieza uno, ya no solamente es una reunión, por ejemplo, de bueno, vamos a aprender a meditar, esa clase de cosas no tanto, sino que ya algo que yo decía, pucha huevón, eso es una cosa completamente diferente a la que yo había visto en mi vida, ¿sí? Que es desde el cuerpo, desde la mente, desde el cuerpo astral, poder sentirse en comunicación directa con otra clase de seres que yo antes tal vez los había sentido, pero no los podría en este momento, tal vez mi nivel de conciencia en ese momento no me daba para interpretar que se tratara de algo como eso, porque siempre me estaban pasando a mí esas cosas. Yo recuerdo que a mis 15 años, por ejemplo, recuerdo una vez que yo tuve un sueño, a través de los sueños se me venían presentando esta clase de cosas, entonces yo soñé que tenía una serpiente en mi estómago y después me doy cuenta de que era la abuelita, la ayahuasca, ¿sí? El yagé, que después lo fui a recibir, el yagé, y fue una pinta hermosa porque me manifestó todo mi ser multidimensional y me presentó estas personas que me iba a conocer yo después en la Patagonia. Entonces ya cuando yo los encuentro yo ya los conocía porque ya los había visto antes, en los sueños, en un reguero de cosas que también ya habían empezado a pasar. Entonces ya, por eso no fue tan... Yo insisto, que tiene que ver con la lentitud, porque resulta que hay muchas cosas que nos tienen que pasar antes de llegar a, como dices tú, a un punto de conciencia donde tú entiendas lo que tienes que entender. No podría haber entendido quizás todo eso a los 15 años, porque no tenía toda la información alrededor. No sé, ¿me entiendes? Yo siento que no es que uno necesite comprenderlo, sino que por lo menos suceda. A mí simplemente me sucedió en ese tiempo, me sucedió y yo no sabía para qué era, pero hoy puedo verlo desde acá y viajar en el tiempo, ir a mis memorias acásicas que todavía recuerdo, y entrar en ellas y poder decir, mire, aquí estaba la Kundalini, aquí estaba la abuela, aquí estaba el indígena, aquí era lo que fue mi primer medicina que tuve a los 15 años y no lo sabía. Era la primera medicina que recibí de parte de mis ancestros, de la serpiente, ¿sí? Y de esa clase, y después empecé a ver a través de mis sueños mientras yo viajaba, yo a veces soñaba con lugares que después yo iba y llegaba a ese lugar. Entonces cosas como esas a mí me parecían como como algo muy coincidencial, pero ya después ahora en este momento me doy como cuenta un déjà vu, como poquito a poquito, sí, como un déjà vu, pero cada vez era más cercano, más real, porque yo empezaba a pedir, yo decía, bueno, si de verdad es un déjà vu, que tal cosa suceda, entonces pum, sucedía, entonces yo decía, ya. Yo les ponía condiciones. Wow. Claro, sí, se puede poner condiciones, ¿por qué no? Lo hemos hablado. ¿Y cómo cambió todo o sea, toda esta experiencia, tu vida en general? O sea, como la vida cotidiana. ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambia? Mira que normalmente uno se despierta en la mañana y uno empieza con lo que acabó su día anterior, ¿cierto? Entonces uno sale tan en automático, como se dice.
Salgo en automático, que el vecino, que voy a la tienda, que voy al trabajo, que voy a esto, todo en automático, y se convierte en un bucle, en repetición, 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 y vivimos del pensamiento que ya hemos creado. Entonces, en este momento, cuando yo entro y me conecto con esta clase de cosas que me suceden, porque no soy nada técnico, todo esto es experiencial, solamente no tengo nombres de nada. Entonces, me doy cuenta de que todo lo mínimo, lo más mínimo que yo haga en mi día repercute en una gran malla de sucesos que es multidimensional. Entonces, yo cuando salgo, yo intento que este momento, por eso les dije al principio, este momento para mí es una ceremonia, porque aquí claro, está tomarle la importancia a las cosas, ¿no? Claro, entonces yo salgo en este momento y trato de que mis palabras antes, por ejemplo, que uno se angustiaba por cosas que le estaban pasando, entonces trato ya afortunadamente ya no tengo muchas cosas que me preocupen, podría decir que muy mínimas, entonces estoy construyendo a través de los sigilos, porque esa es otra herramienta que me han entregado, son unos sigilos que son unos movimientos que se hacen con las manos para tejer unas energías, y a través de ahí se crea el día siguiente o el proyecto que yo voy a hacer o a lo que yo quiero entregar esa energía. Por ejemplo, la energía sexual ya no la está uno botando así, botándola, sino que a través de esa energía la meto en esa bolita y ahí se crea, y esa energía la dirijo a un proyecto, a algo que yo necesite construir en mi vida. Entonces uno se vuelve el arquitecto, ¿sí ves? Uno mismo lo crea. Entonces ya estoy más cuidadoso con esa clase de cosas. Eso ha cambiado en mi vida cotidiana. ¿Qué fue lo que estudiaste? Se permitía. No, dale nomás, pero dale. Yo estudié diseño gráfico y audiovisual es lo que más me gusta. Somos colegas. Mira tú, colega. Sí, tengo una página, yo hice una página en Cochrane, porque yo viví fue en Cochrane, hice una página que se llama Cochráneo Espacio Creativo, y ay, hermoso, porque ahí pude hacer todas las cosas que necesitaba como ser humano, la parte de materia. ¿Y tú hoy en día te dedicas a eso? ¿Te dedicas al diseño gráfico o también Sí. no sé, haces terapias y te dedicas a expandir el conocimiento que recibiste? ¿Cómo es tu vida hoy con respecto a todo lo que te sucedió también? Yo, bueno, casi no le escuché muy bien, pero le respondo que no, que sí me dedico al diseño, sigo todavía diseñando, sobre todo que la mayoría de mis clientes están en Chile. Todavía sigo trabajando para gente en Valparaíso, bueno, en todos los lugares que iba intentaba hacer un cliente, entonces eso fue creciendo mucho más y ahora trabajo para eso. Las cosas que yo hago desde esto que me está pasando, la parte energética, yo, por ejemplo, realizo sanaciones a distancia con la gente que me encuentro cuando voy y me doy una vuelta en la calle. Sí o sí me encuentro con una persona, su yo superior me comunica algo, yo lo interpreto, si su yo superior me da el permiso y a mí también me lo dicen, entonces yo realizo la sesión y la persona ni siquiera se da cuenta, simplemente por habernos encontrado en la calle, pero eso es algo es un ofrecimiento que uno hace porque quiero conocerme a través de ese oficio, que tal vez más adelante. Afortunadamente ahora el dinero yo lo consigo a través de mi trabajo como diseñador gráfico, entonces esto lo hago con mucha pasión, entonces intento poder descubrirme más yo en la manera en que yo entrego también y recibo de ustedes en este caso también, porque pueda que ustedes no estén viendo esa estructura que hay detrás de sus acciones cotidianas, pero están pasando. Entonces ustedes mismos, exactamente con esto, ustedes son mensajeros intergalácticos, ¿sí ves? Porque su yo superior está anclado con nosotros nos anclamos en este momento para ser canal, para ser herramienta. Aparte de que es algo digital, lo va a ver una persona, 2 personas, 3 personas, quién sabe cuántas personas, y va a llegar el mensaje. Entonces estamos sirviendo a esa red con nuestro comportamiento que tenemos a diario también. Así no lo podamos ver, no importa. Por eso es que nos aconsejan siempre los papitos, las abuelitas, ¿sí? Salude, mi hijo, diga buenos días, sea buena gente, ¿sí? Entonces son esas cositas que aportan.
intencionar el alimento que nos vamos a consumir, agradecer a la madre tierra, perdonar, transmutar, toda esa clase de cositas nos ayudan a acelerar un poquito más el camino para poder después darnos cuenta de toda esa gran creación que hemos hecho cada uno de nosotros. Cami va a preguntar algo, Cami. Sí, antes que se me olvide, porque ya lo había olvidado como 3 veces. Es que yo quería, Mota, porque a mí, mira, yo como te conocí era porque estás en el Facebook de mi marido, entonces era así como, no, me dijo, me tinca. Entonces, el punto es que entendemos personas como contactados, son las personas que tienen a través de meditación, canalizaciones o viajes, contacto con personas alienígenas, digamos, o no sé. ¿Esos alienígenas vendrían a ser realmente nuestros espíritus guías, por ejemplo? ¿O tú tienes contacto, o sea, por ejemplo, tú tienes contacto como con un alienígena en particular y que tiene un nombre o alguna figura o no sé? ¿O son mensajes así como en general? Sí. Mira que esto es nuevo para mí de alguna manera también, porque yo ahora es que hago meditación, después de ese contacto que tuve, porque yo antes no hacía meditación. Yo hacía era el tonto, yo hacía que estaba meditando, pero no era exactamente eso, yo me distraía, tenía otra clase de cosas, entonces no era como que tuve que aprender a meditar para poderme conectar con esta clase de energías, no, sino que fue algo que sucedió y como te digo, por el historial tal vez que uno tenga, cada uno forjó su camino, pero ahora es que yo me tomo 2-3 horas teniendo una comunión directa con esta clase de seres. En este caso lo que me preguntas, Camila, yo he visto seres, digamos, para no ir tan lejos, por ejemplo, me he comunicado con gente que ya ha desencarnado en esta tierra, que son conocidos también, y he hablado con ellos, me han entregado cosas, me han entregado herramientas, me han preguntado cosas que necesitan también, también con seres, digamos, que en este planeta les llaman arcángeles, por ejemplo. Entonces, o seres también, por ejemplo, el espíritu de la medicina, que es, por ejemplo, el cacao, el tabaco, ¿sí? Al principio yo, por ejemplo, solamente soplaba el tabaco, pero no sentía, digamos, nada, hasta que después llegó el espíritu, lo sentí, tembló en mi cuerpo y empezó a explicarme de la forma en la que, para qué su energía servía para limpiar un espacio, para leer algo, para poder transformarse en mi mente una información visual, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esas fueron enseñanzas que yo, por eso así sea un tomate que me coma, una naranja, yo sé que ahí viene una gran energía, entonces le pongo mis manos y le agradezco y que entre en comunión, para que todo lo que entre en mí empiece a comunicarme, ¿sí? Por eso mismo es que esta comunicación que tengo con ustedes, muy seguramente después vaya a haber otra clase de información del por qué y para qué, y qué sucedió en otras dimensiones que están ancladas con este preciso momento aquí con nosotros reunidos. Entonces, seres como, por ejemplo, mira que me he conectado con un muchacho, un chiquillo en Argentina, con su yo superior, que es un ser que está ayudando a la gente desde la transmutación de su oscuridad, ¿sí? Del dolor, de la pena, de no sé qué más. Entonces yo me comunico con él siempre y él no lo sabe. Él no lo sabe, pero nos comunicamos por Facebook y eso así, pero él no sabe que ni siquiera tenemos que decirnos porque ya nos encontramos allá en la red, o con otra amiga también de la Patagonia, entonces ahí nos ayudamos mutuamente. Yo le digo, parce, necesito hacer esto y ya simplemente lo hacemos en la red multidimensional y se realiza. Entonces no tenemos que pagarnos ni decir, mire, le pago esto por esto, sino que lo hacemos ya desde un gran ejercicio que es alimentar una red planetaria. A veces yo me veo envuelto, por ejemplo, en una serie de situaciones en las que sin querer mi cuerpo empieza a moverse de una forma, por ejemplo, esta clase de cosas, mover los dedos así, es tomar de esta energía que me están pidiendo que la eleve para algún lugar, no sé para dónde, pero siento que se está alimentando a través de acá, de estas aguas colombianas, llegando energía hacia por allá la Patagonia, Chile, Ecuador, el resto del mundo. Entonces son como pequeños roles que hay y que uno los hace por voluntad propia. Entonces esta clase de cosas yo
ojalá, o sea, bacán que desde siempre le hubieran dicho a uno que uno podía hacer esto. Yo digo, uy, parce, que sería tan bonito que todos comprendiéramos que tenemos todo este poder aquí en las manos, en la mente, en la creatividad, y que no nos mutilen las ideas. Por eso es que esa repetición de patrones de conducta nos está mutilando la capacidad de crear un pensamiento que nos lleve a esta clase de cosas tan grandiosas, que es ser seres creadores. Somos nosotros seres creadores, y poder anular por completo esa clase de cosas que nos han ido cegando, nos han ido. Por eso es que hablan del despertar, no están hablando de nada más, sino de nosotros mismos reconstruirnos desde lo que verdaderamente somos, seres energéticos, seres con muchísimo poder, todos lo tenemos, y así uno lo manejen de una forma, otros tengan más tecnicismos, otros ya tengan otra clase de cosas, podernos descubrir en el otro todos los días como unos grandes maestros. Ese es mi oráculo, todos los días, la cotidianidad es mi oráculo. Si yo quiero ver, por ejemplo, quién soy de los arcanos del tarot, por ejemplo, entonces veo los que están a mi alrededor ese día y puedo darme cuenta entonces qué estoy siendo yo en ese momento. Entonces si soy un loco, o si soy la luna, o si soy esa clase de cosas que están en el tarot. Entonces todo se convierte en un oráculo desde la forma en la que tú la recibas en tu mente. Entonces ahí está todo el mapa está enfrente de nosotros, para mí, como experiencia personal. Claro. Y sabes que, o sea, yo te escucho hablar, por ejemplo, de lo que hablaste del tabaco, y ahí insisto, ¿viste que salió? O sea, no sé si se dieron cuenta que salió lo del tabaco que decías tú, Mota, y el tabaco lo utilizaban los navajo para hacer lo utilizan en realidad todavía los navajo para hacer sus sanaciones, y eso es América, this is America. Mira que hay un escrito por ahí, hay un libro que hablan de 4 razas, y una de las razas es Latinoamérica, donde se concentra esa gran energía, parce, y es que no por más somos latinoamericanos, porque es que acá está todo el conocimiento indígena, parce, toda la cordillera de los Andes está llena de sabiduría ancestral, y ahí es donde está la respuesta a toda esta clase de canales energéticos que hay con otros seres de afuera. No solamente se basta con mirar al cielo y arrodillarnos y pedir y pedir y pedir, no, porque nosotros somos los hacedores de toda esta gran realidad. Y eso lo sabían nuestros ancestros, por eso son tan lindos, porque han estado mucho más tiempo que nosotros acá y tienen, mejor dicho, un reguero de información, pero la cosa más maravillosa. Y esas memorias existen, así ellos todavía no estén, esas memorias quedaron grabadas en la medicina, que son, por ejemplo, las plantitas de poder, los animales de poder, todas esa clase de cosas que si uno las intenciona y las recibe, ellos les entregan esas memorias, las piedras, el agua, ¿sí? Los elementales, toda esa cosmovisión no debe por qué morir, porque por eso nos apagamos nosotros y nos convertimos en esos seres automáticos, y necesitamos volver a esa clase de cosas, pisar la tierrita, alimentarnos bien y toda esa clase de cositas. Bueno, entonces, o sea, por lo que hemos conversado, o sea, y al final me doy cuenta que ¿qué era lo que decía Víctor Tolosa? Víctor Tolosa es un ufólogo que ha venido aquí al programa, Mota, para que sepas quién es. Yeah. Víctor Tolosa decía que la ufología a veces se mezclaba con lo paranormal, y que generalmente, al final, lo más lógico para la ufología era no que los ovnis o los UFOs vinieran de otro planeta, sino que básicamente serían seres de otras dimensiones que logran entrar a la fisicalidad de la dimensión esta. Entonces al final es como, estamos haciendo así con el paranormal, estamos haciendo como un círculo completo en el que, sí señores, o sea, al final todo lo que es ufología, el tarot, los registros akáshicos, la brujería, los elementales, todo está conectado, todo, o sea, todo lo que es etéreo al final está conectado. Aquí nos dimos cuenta, ¿no? Claro que sí, y mira que según como lo que a mí me ha pasado, por ejemplo, y lo que también me han ayudado muchos maestros también, ha sido que uno es el que se eleva para poderse comunicar con estos seres. Es como cuando uno está en la escuelita, ¿cierto? Si uno no sabe inglés, no entiende al gringo, pero si usted aprende
Si usted aprende a hablar inglés, entonces ahí sí lo va a comprender, ¿cierto? Entonces al loco no le tocó aprender castellano. Si yo quería entenderlo, me tocó aprender, pero no se trata de meterse a un curso y aprender a recibir y a hablar con otros seres, no, sino que uno mismo tiene la academia aquí adentro de este cuerpo y afuera de nosotros, que esa es la experiencia que nos invitan a vivir. Entonces cuando uno se abre a esas posibilidades, parce, ya no hay de otra sino pues aceptar lo que quisimos, lo que creamos, y si yo creé esto, pues bienvenido sea, porque eso es lo que resiente mi corazón, lo que siente mi corazón. Tanto, Daniel, Daniel, y la cabeza, están todos. Pues no sé, mira que, Así, mira. es que, ¿sabes lo que a mí más lo que yo más quería era que esta oportunidad se presentara para entender que todos, completamente todos, tenemos el poder de crear y todo, así no sea esta misma realidad, porque mi realidad no tiene que ser la de ustedes. Entonces, Claro. todo lo que usted quiera, todo lo que se le dé la gana, lo puede hacer a través de su propio poder que tiene al descubrirlo, pero para eso tenemos que empezar a quitarnos un par de cositas que tenemos y que nos han dicho que podemos crear, pero lo estamos creando es afuera, hacia otra clase de cosas, dirigiendo toda esa energía hacia otra clase de cosas, cuando en verdad tenemos que, es lo que siempre han dicho en libros y un montón de cosas, de que hay que ir hacia adentro es estos pensamientos que se han creado aquí, y todavía los que no recuerdo, por eso uno va después a través de la herramienta de los registros acásicos a darse cuenta de un montón de cosas, pero es porque esas cosas, si se pone uno a analizar, son solamente pensamientos. Eso ya no existe supuestamente, porque está pensamiento nomás. Entonces, ¿qué venimos siendo todos en este momento? Un pensamiento nomás. Por eso es que es tan fácil podernos mover, poder hacer viajes astrales, poder hacer sanaciones a distancia, porque es a través de la mente, del pensamiento. Y esto se abre aquí, y se abre el canal crístico, lo que hablan, por ejemplo, en las iglesias de Cristo. Es un canal, es un cristal que se abre, y es el camino que nos comunica con Dios, que somos nosotros y que somos todos. Entonces, ahí se limpian esa clase de canales. ¿Qué canales queremos limpiar? Los que podamos, parce, pero ser conscientes que si no los limpiamos ahora, pues tenemos que volver otra vez a ver qué pasa. Me llamó la atención que dijiste que es fácil. ¿Es ¿Cómo? fácil? ¿Cómo? Dijiste que es fácil. ¿Fase? Fácil. Es fácil. ¿Qué Fácil. cosa? Abrir esos canales y conectarse, ¿es fácil realmente? Yo dije fácil, no sé. No creo que la palabra sea fácil, no recuerdo si la dije, pero O de repente dijo, no es fácil. Y no escuchaste bueno, que no. pero yo lo que siento es que todos podemos hacerlo, si así como queremos, no sé, caerle a alguien porque nos gusta y nos inventamos la forma de hacerlo, pues buscamos la manera porque somos creativos y buscamos la manera y lo logramos, o si no, pues no. Entonces cualquier cosa lo podemos crear. Obviamente hay herramientas y hay tiempos, tal vez. Yo por eso digo, cuando yo entro en un estado así en el que se me permite entrar y desglosar cada palabrita, cada cosita, y en cada palabra, en cada pensamiento, imagínate lo infinito. Cada pensamiento es un gran universo que ahí se desprende. Por ejemplo, tú me escuchaste esta palabra, pensaste en algo y tú te vas y lo compartes con otra persona, ahí se crea otro universo completamente diferente. Entonces, y después llega y se riega, y por eso es una malla tan infinita, porque lo más infinito es el pensamiento, parce. Esa gran energía que se riega a través de nuestras neuronas, que son nuestro principal conector con todo nuestro cuerpo. Entonces, ahí sucede, y esa es una repetición. Yo me acuerdo la primera vez que tuve un sueño súper tremendo, así que yo dije, guau, y es más, lo anoté y lo imprimí en unas tarjeticas que empecé a regalar durante todo mi recorrido por Latinoamérica. Las amarraba con una pulserita y las entregaba, y ahí yo escribí ese sueño que hablaba sobre que todos somos a escala, todos somos, y yo tenía como unos 12 años, yo creo, cuando tuve ese sueño. Todos somos a escala, y me vi como desde mi cuerpo me salía, y mi sangre eran las aguas de este planeta, mi sol, toda esta clase de cosas, ¿sí? Toda esta clase de cosas. Entonces cuando yo salí, yo escribí eso,
Y ahora me di cuenta que, pucha, somos una repetición de un patrón energético que si queremos comprender el universo, aquí lo tenemos en todo esto. Y en cada uno de ustedes también. Entonces, ahí está el mapa. Ay, qué divertido lo que dices, porque justo yo ayer o anteayer le estaba explicando a mi hijo cómo funcionaban los pulmones y le decía lo mismo, así como es un camino grande donde después se van desviando todos los caminos pequeñitos y cuando tú empiezas a pensar desde arriba con la red de caminos, igual estamos todos súper conectados, pues es como no hay ninguno que pueda no estar cerca de un camino. Claro. Sí, todos estamos como en un camino de alguien. Y sí, chiquillos. Igual quiero decirles también que hay muchas personas, afortunadamente, que ya están conectando con esta clase de energías. Lo están descubriendo, que no se sientan raros, o más bien siéntanse completamente raros. Qué rico sentirse raros. Yo ya me he sentido loco también y ha sido la mejor regalo que me ha dado la vida, sentirme loco y fuera de una cosa que yo antes comprendía como algo real. Vale, entonces es bacán sentirse así, empezar a tener otro lenguaje diferente para ver si construimos otras realidades diferentes que nos ayuden muchísimo a cada uno. Entonces hay que sentirnos así, hay que sentirnos diferentes. Mota, y entonces, y por ejemplo, ¿y tu familia cómo encajó en esto? Porque lo mismo que estás diciendo tú, que todos nos vamos sintiendo diferentes y como que hay que seguir igual este camino que es un poco diferente, pero generalmente la barrera más grande son tus papás y tu hermano y como que lo cerrado de la... A donde tú naciste siempre es como peor, es la peor parte. Claro, mira que ese ha sido, afortunadamente, yo fui descargando esa maleta, lo hablo de manera, digamos, así como me pasó literal, cuando salí de viaje con mi maleta pesada, empecé a soltar cosas porque ya no me hacían falta. Así mismo pasó con esos miedos, que eran infundados, digamos, de cosas, herencias karmáticas y de familia, y cosas como esas, se fueron desprendiendo. Y ahora, por ejemplo, yo con mi familia, algunos no están de acuerdo porque de pronto tienen otra forma de ver todavía el mundo, pero por ejemplo en este momento mi mamá está acá enfrente y está escuchando esta conversación, por ejemplo, y ella también, cuando ella sabe que yo cuando subo al mirador, acá hay un mirador y yo hago mis meditaciones y eso, ella me pregunta cómo le fue, con quién se vio, que no sé qué más, ¿sí? Entonces está qué linda. Está viendo esta misma, está compartiendo, me está permitiendo ser, y yo la estoy permitiendo ser también a ella en ese descubrimiento también. Entonces es permitirnos ser. Y como yo ya me sané de esas cositas, por ejemplo, de cuando salí, todo el mundo esperaba que yo me metiera en una oficina a trabajar después de la universidad y no, entonces ya eso por ahora ya saben que yo no me metí a eso. O por ejemplo, no sé, cosas que han hecho que uno, en este momento no me siento ni preocupado ni cohibido de ser esto que soy, de expresar esta clase de cosas, porque exactamente para eso fue que hubo un gran rompecabezas de sucesos, y a cada uno le llega ese gran rompecabezas para decir, este es el momento y ya puedo ser yo completamente con lo que quiera. Ya puedes despertar. Puedes despertarme. Y sabes que yo no sé si, bueno, yo siempre hablo de esta película y siempre le digo, véanla, pero pues yo no sé quién me ha prestado atención de verla o no. Pero hay una película que habla de física cuántica, que explica básicamente qué es la física cuántica. Y hay una escena que es como de una chica que es sordomuda. Y hay una escena en la que ella está parada en la playa explicando básicamente que cuando llegaron los españoles a América, por así decirlo, los indígenas veían nubes, no entendían, no veían bien, pero lo que pasa es que tú no ves algo que tú no conoces o que tú no como que tú no quieres dejar entrar, por así decirlo, aunque no. Entonces decía como que lo único que tienes que hacer es ver, y le pega aquí, ¡ting! Y a mí esa escena se me quedó grabada, porque le hace así, el indio americano le hace así,
pin y abre así, y es como que aparecen en los navíos así de la nada. Sí. Y siento que es eso, como que uno tiene que abrir el tercer ojo y abrirse a todas las experiencias que les lleguen así. De alguna manera yo creo que todo lo, así en las películas y eso casi siempre, y porque así también lo siento yo, la pineal, por ejemplo, acá tenemos estas tres glándulas, la rima, la pituitaria, la pineal, que es lo mismo, por ejemplo, en otras culturas que hablan del alma, del cuerpo, del espíritu, del purgatorio, ¿sí? Por ejemplo, en las otras religiones que hablan de esa clase de cosas, es exactamente esos pensamientos que tienen que pasar por un filtro y que después se convierten en un cristal y ahí es donde se abre para poder, digamos, ir al paraíso, que es ese paraíso que en algunas otras religiones tal vez hablan de esa clase de cosas y eso es el estado de conciencia. Entonces por eso es que aún estando aquí, estamos en todos los lugares de una vez, en un solo momento. Es un eterno presente y sucede en todos los planos. Mira, hoy justo después de esa película es como del 2016, pero hoy me vi la del Doctor Strange, una cosa así, y ay, Dios mío, yo dije, pero qué bacán, pues es muy cercano a todo esto que está pasando y le pasan a algunas personas, es muy cercano. Sí, y en realidad, y sabes que a mí igual me pasa o sea, lo mismo que me pasó es la experiencia que tuve con esa película que yo digo como siempre se me olvida, es como de que estamos hechos, una cosa así, bueno, no sé. Siempre después la comparto, voy a volverla a compartir en Paranormal después de este programa. Pero me pasa que es esa sensación de que muestran que sobre todo en la física cuántica, en las otras dimensiones, que al final que muestran la fisicalidad de lo que estamos hablando, porque nosotros podemos estar hablando de un montón de cosas, ¿cierto? Pero al final de repente uno es muy, o sea, muy visual y uno dice, no, es que yo no te entiendo lo que tú me estás diciendo, no entiendo porque necesito verlo. Entonces yo siento que ahí se ve, o sea, se ve básicamente como que más o menos lo que uno puede tratar de explicar con lo que es ascender o trascender o llegar a otra dimensión. O sea, como ese movimiento que le hacen así, me acuerdo que le pega así cuando llega, que le hace así, ¡pum! Y el tipo se va al espacio, toca la mariposa y vuelve y es que ¡ah! ¿Cómo se llamaba la película, Vero? Doctor Strange, ¿sí? La de Doctor Extraño. Ya. No la he visto. ¿No la has visto? ¡Camila! Yo creo que desde hace mucho tiempo nos han estado metiendo también de alguna manera esa clase de información, entonces bacán porque hay gente que sabe de esas cosas y de alguna manera la quiere transmitir como sea. Hay unos que lo hacen a través de la danza, del arte, de la pintura, en su cotidianidad, y hay otros que lo hacen en una cosa más grande que es como por ejemplo una película. Entonces claro, es como tener los recursos para hacer algo que, o sea, hacer visual algo que de repente uno no podría tener en el momento. Claro, no tiene cómo explicar. Como en un papel, mira, es así, y entonces... Mira que la primera vez que yo sentí... ¿Ah? Estamos llegando al final del programa. Oh, sí. Yo creo que necesitamos un programa de física cuántica. Para poder, quizás entendemos todo el resto. Claro. Sí, yo creo que cuando empecé antes de que si ya van a cerrar, lo que tú decías de que uno es muy visual, cuando uno se da cuenta que uno sí está viendo, es que somos videntes todos porque estamos viendo esto que está acá enfrente, y ahí cuando yo me di cuenta que eso era lo que me estaba de verdad comunicando, yo dije, pero yo estaba viendo desde hace tiempo, desde que nací estamos viendo. Ahí está la información. Ya, ¿cómo es que decimos, Dani? Siempre se me olvida. Un mensaje final para nuestros televidentes. Mota. Ya, el mensaje puede ser que vivamos
este presente que cada uno está en este momento afrontando, es el proceso en el que están, ¿cierto? En el que estamos cada uno. Tratemos en lo posible de una cosita, una sola cosita hoy y cada día hacerla diferente para que nuestro cerebro, nuestra mentecita empiece a programarse, así sea con poquito, a crear, para no repetir algo que nos dijeron, algo que nos incrustaron en la cabeza o lo que sea, sino nosotros empecemos así sea con una cosita, 10 minutos, 1 minuto diario, hacer algo que de verdad sea de ustedes, lo que nazca de nuestros corazones, para que después se convierta, después en esa gran red, se generen muchas más cosas que después nos permitan convertirnos en lo que nosotros somos realmente, seres creadores y completamente llenos de poder también. Y no está tan lejos, eso está muy cerca. Somos nosotros somos los privilegiados y honrados de tener esta experiencia humana acá en la Tierra. Entonces hay que aprovechar este ratito porque es una minucia chiquitita. Sí. Como este programa, Daniel. Programas cortos. Madre. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Por habernos acompañado. Gracias. Sí. Muchas gracias. Los invito, si me permiten, los invito a que más adelante conozcan a Aisha Sana. Eso no es ninguna empresa ni nada de esas cosas, sino que es en una canalización. Me llegó ese nombre y esa gran labor que está sucediendo en este momento, que se está construyendo justo ahora, y significa yo soy medicina. Todos somos medicina. Eso. Muchas gracias, Mona. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Así que, de verdad, Mota, muchas gracias por haber participado este día con nosotros. Ha sido una conversación muy agradable y de verdad que eres una persona que transmite mucha paz y mucha alegría. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias, chiquillos. Espero verlos por allá cuando vuelva a ir a esas tierras hermosas. Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao.